ahora pasamos de una ley de economía de conocimiento, hablamos de disrupción, de reconversión de negocios, transformación digital. Creo que tenemos un video en puerta de la transformación digital de Despegar. ¿Cómo inició, Damián? Contanos un poquito y lo tenemos en puerta para verlo. Sí, preparamos un video para graficar un poco de lo que veníamos a conversar. No sé si va a funcionar o no, pero la idea es mostrar gráficamente la historia y dar el ejemplo de que una compañía digital se tiene que transformar también. No es algo solo para los dinosaurios offline. Es esto, transformación digital, Damián. Contanos un poco, 20 años en la mochila en Argentina, sos empresario argentino. ¿Qué fue para vos cuando viste terminado este video? Claro, nosotros contale a la gente, por favor. Demostrar que la transformación aplica a todas las empresas, y no solamente a las tradicionales offline que se tienen que reconvertir. Todas las empresas, inclusive una empresa, si se quiere, nativa digital como es Despegar, tiene que cambiar permanentemente. Tiene que cambiar a una velocidad cada vez más creciente, que es la característica importante de la era que estamos atravesando. Y eso incluye particularmente a nosotros. Y tenemos centenares de ejemplos. Yo siempre cito uno, que es no solo la imagen que ustedes vieron de cómo migró nuestro sitio, sino las plataformas que fueron desarrollándose. Y inclusive nosotros vivimos los mismos conflictos que tienen las empresas tradicionales para reconvertirse. Por ejemplo, el conflicto histórico que existía entre desktop y mobile. Durante muchos años era una guerra civil casi, y el que desarrollaba para desktop no desarrollaba para mobile, y eran cruzadas de unos contra otros, y llegó un momento que dijimos, esto no tiene ningún sentido. Y hoy, por ejemplo, el Despegar, como la mayoría de las empresas, desarrolla de una sola forma para todas sus plataformas. Pero eso, inclusive tuvimos que hacer un cambio mental y declarar hace 3 años, creo, un moto interno que era Mobile First. Nosotros, cuando decidimos eso, menos del 20% de nuestro tráfico, hace 3 años, pasaba por los celulares. Hoy es el 65%. Wow. Y si no hubiéramos tomado esa decisión, solo hacemos desarrollos para desktop una vez que estén en mobile, quizás no hubiéramos logrado pasar de ese volumen de tráfico de menos de 20 a más del 65 hoy en día. Y hoy Despegar vende más de $1 billón, 1.000 millones de dólares en Latinoamérica, es mucha plata, a través de los celulares. Ahora, Joao, contanos, bueno, sigamos con la línea de la transformación digital. Todo el mundo diría Facebook, ¿cómo? Digital, o después la misma pregunta va a ser para los dos. Sí. Me tengo que transformar, tengo que pensar a mediano plazo, tengo que pensar a largo plazo, vemos al país en 10 años, o sea, ¿cómo incurre, cómo es la parte disruptiva en ustedes como para que la gente pueda entender Facebook en la transformación digital, Google en la transformación digital? Bueno, primero gracias por la invitación, un placer estar acá. Y sí, lo que contaba Damián del Mobile First fue un movimiento adentro de Facebook, una revolución interna también,
donde el CEO Mark Zuckerberg en un momento dijo, a partir de ahora, los equipos de producto que me traigan idea de producto que no sean mobile first, no hay reunión. Y después de ese anuncio, que era un gran anuncio, había alguien que ya tenía una cita agendada con Mark, venía con sus planes desktop, y dijo, no me escucharon. Entonces ahí canceló, hubo toda una revolución. Y de hecho hoy en Argentina, para dar el ejemplo específico de Facebook, hay 32 millones de argentinos activos en Facebook todos los meses, el 95% entra por el celular. Con lo cual, digamos, ya es una realidad. El usuario siempre está por delante de las empresas y el usuario ya es móvil. Nosotros agarramos el teléfono celular entre 100 a 200 veces por día. Como dijeron en el panel anterior, se ha vuelto una extensión con los retos y los desafíos. O sea, pensándolo desde el punto de vista de una marca, de una empresa que tenga que llegar a sus audiencias, antes era más fácil. Digamos, las audiencias se sentaban en un sillón con su familia, miraban un programa que tenía el rating más alto y era ahí que había que llegar. Hoy están 100 a 200 veces por día mirando un celular y en esos micromomentos es donde uno tiene que posicionar la marca, diferenciarse, generar venta. Y el otro punto que decía Damián, de que ya no es un desafío para las empresas tradicionales o las digitales, sino el futuro ya llegó. Un par de ejemplos. Coca-Cola, que es difícil imaginar una empresa más tradicional. La botella de Coca-Cola la compraban nuestros abuelos. Y en el hot sale, que es algo que Damián conoce muy bien, porque son uno de los equipos de marketing digital más sofisticados, lo tiene Damián en su empresa. Pero vemos a una Coca-Cola que decidió meterse en hot sale con una aplicación que algunos conocerán que se llama Wabi, que es entrega de Coca-Cola eligiéndola digitalmente. Y pudimos en las plataformas de Facebook e Instagram hacer un A/B test con grupo 3, grupo control, bien científico, y la gente que fue expuesta a un anuncio de Coca-Cola diciendo te la envío por Wabi, tuvo un incremento de 3x de venta. Entonces ahí incluso nosotros estamos sorprendidos. Decíamos, bueno, ya no es un ámbito para empresa digital y no para otras empresas, porque por este tema del gran cambio de comportamiento del ser humano, que en mi opinión es el más grande de los últimos años, es el teléfono celular del último siglo, y en mi opinión el usuario está muy por delante de la empresa y de cómo las empresas se están adaptando a eso. Pablo. Bueno, primero gracias también, Juan, por la invitación. Un placer estar acá y compartir este panel de lujo. Y como decía tanto Damián como Joao, todas las empresas estamos en esto de la revolución digital. Creo que nadie puede sentarse a descansar y decir ya llegué. Uno nunca llega. Y creo que Joao lo decía muy bien. Al final uno nunca llega porque el usuario está permanentemente cambiando, ¿no? O sea, hoy tenemos en este aparatito más poder de cómputo que el que tenía las computadoras que pusieron al hombre en la NASA hace ya más de 30 años. Y eso nos cambia completamente la vida. Y la otra cosa interesante, Damián y yo hablaron mucho de mobile. A mí me gustaba tirar otro concepto interesantísimo sobre el cual se habla mucho en Google a partir de hace un par de años, donde también nuestro CEO global, Sundar Pichai, dijo, bueno, vamos a pasar de ser una compañía mobile first a ser AI first. O sea, el concepto de inteligencia artificial como un concepto que, digo, parece medio ciencia ficción, ¿no? Uno dice, bueno, eso algún día va a llegar y veremos y tal. Pero digo, hoy Damián en su empresa usa inteligencia artificial, definitivamente Joao usa inteligencia artificial y usamos nosotros inteligencia artificial en nuestras vidas. Digo, cuando buscamos una foto en Google Fotos y ya no tenemos que ir scrolleando, buscando la foto de mi vacación en la playa, sino que un poco playa, y casi por magia y por ciencia ficción, pero que no lo es, sino que es tecnología aplicada a nosotros los humanos, me aparecen las fotos de playa, o cuando trabajamos con Damián en ayudarlo a que sus campañas lleguen a la gente correcta, al costo correcto y tal, también se aplica muchísima inteligencia artificial. Entonces, un poco conectado con lo que se hablaba antes, mi invitación siempre es a experimentar, porque es un mundo absolutamente cambiante donde es imposible que uno pueda decir, no, porque esto va a funcionar o tengo que ir a esta velocidad. Creo que lo mejor que podemos hacer, así como cuando somos chicos y experimentamos todo el día, como adultos perdemos un poco esa capacidad de experimentar y de equivocarnos y de fallar, y creo que lo mejor es justamente dedicar alguna parte de nuestros recursos y de nuestros equipos a experimentar. Ahí
me pidió Juan que les hiciera de mago enmascarado, ese que dice los trucos. Entonces, como de la industria del software, nosotros vemos estas 3 grandes compañías con un factor común muy profundo, que no son empresas de software, son empresas de datos, ¿no? O sea, el gran potencial que tienen una cantidad de datos gigante, donde ya el bien de capital no son, ¿no? Si yo tengo un supermercado, la harina, el aceite, son los datos. Y es la experiencia, y no vender productos, sino experiencias. Y esas experiencias tienen que ver con el behavior analytics de los usuarios, o sea, de qué hacen los usuarios con los datos que les presentamos en los momentos que los hacemos. ¿Qué recomendaciones le darían acá a las empresas para que se transformen en las empresas líderes de datos de su mercado? ¿Se entiende? O sea, esto es lo que... ¿Cómo hacemos para que nuestra gente no siga manejando con el vidrio embarrado, con la basecita de datos de sus datos y no de los datos de su mercado, ¿no? Esa sería un poco la pregunta. Bien, arranco yo si quieren. Yo creo que es importante entender, en primer lugar, que seguramente toda compañía, no importa ya lo que venda o lo que comercialice, se va a terminar convirtiendo en una compañía de datos. Digo, una compañía que va a poder utilizar la data que recopila la misma compañía a partir del comportamiento de sus usuarios, la data de audiencias que podemos, por supuesto de manera agregada, privada, etcétera, generar con compañías como las nuestras. Pero, en definitiva, la moneda digamos, la moneda más valiosa que vamos a tener son los datos. Son los datos para poder, como decía Joao, acercarnos a las audiencias correctas, en el momento correcto, en la pantalla correcta, con el mensaje correcto. Y yo insisto, creo que lo mejor que uno puede hacer en tiempos de semejante velocidad de cambio es experimentar y es poner... plantar literalmente experimentos en toda la compañía, empezando chico, no hace falta invertir, como se dice en inglés, bet the ranch, no sea literalmente invertir todos los recursos de la compañía atrás de algo, sino literalmente generar áreas de experimento donde uno pueda empezar a recabar datos, y, digamos, a trabajar con esos datos y ponerlos al servicio de la mejor performance de la compañía. Y la otra cosa importante es que no hace falta hacerlo solo. Digo, en esto es muy difícil a veces... decir, bueno, ¿cómo empiezo? Porque muchos de ustedes están sentados acá y van a decir, bueno, ¿cómo diablos empiezo en este mundo de poner los datos al servicio de mi propia compañía? Los datos que mis usuarios me generan o mis audiencias me generan. Y lo más importante es encontrar partners correctos, porque es imposible en este mundo de ecosistema, donde hay mucha bibliografía y donde se habla mucho, hacer las cosas solo. Sí, antes que arranquen ustedes, es muy importante lo que decís. Nos pasa en las redes de idea, cuando vienen los empresarios, los directores de marketing, y cuando son multinacionales, entienden que hay toda una parte de consultoría que, por ejemplo, Google, seguramente todas las empresas prestan el servicio de los que invierten en Google, pero las empresas a veces nacionales o las pymes no entienden que hay diferentes categorías de acuerdo a la inversión que hagamos en este tipo de compañías, y realmente es súper potente. Más allá de los partners adecuados, ustedes también dan una consultoría para llevarlos y encaminarlos en el mundo de la inversión. Desde una pyme, obviamente el rango de inversión va cambiando y el rango de consultoría también. Pero eso es muy importante que la gente lo sepa, porque les dan, más allá que no sepa nada, yo soy empresario, no tengo idea de dónde me voy a meter. Bueno, Google te ayuda. O sea, es la consultoría de Google y las demás empresas te ayudan, que eso me parece muy importante y es real y existe. Sí. Perdón, Damián. No, por favor. Yo, a lo que dijo Pablo, 3 cosas agregaría. Una es que todas las iniciativas que nosotros evaluamos ponderan también por la cercanía y la capacidad de conocer más al cliente y tener esos datos. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos una base instalada de más de 30 millones de apps. Y eso nos pone en un nivel de conocimiento de los clientes radicalmente distinto, porque sabemos, por ejemplo, cuánto consultan la app cuando están de viaje. El 35% de los clientes de Despegar, mientras está de viaje, abre su app. Y nos da un vínculo y una capacidad de hacer cosas con esos clientes distinta, porque lo conocemos, un montón de cosas. Conocemos el celular que tiene, por ejemplo. Ya es una gran información. Entonces,
todos los proyectos que tiendan a generar ese nivel de información o vínculo mayor ponderan distinto. El segundo punto, creo que algo Pablo lo dijo, es seguir un enfoque que no es generar una unidad de inteligencia centralizada que como un gran soviet o politburó diga a todo el resto de la organización cómo usar los datos de los clientes, sino nosotros vemos por un esquema híbrido, que es generar una capacidad centralizada de formar gente. O sea, nosotros formamos gente centralizadamente, decir, che, acá se aprende a hacer este tipo de cosas de data analytics, y después la diseminamos en la organización. Vayan y hagan. ¿Cierto? Y la tercera cosa es, para que esto tenga efectividad, es pensar en chico. O sea, pensar en, che, y si esto le pongo el conocimiento de datos de los clientes, y ahí empezás a entusiasmarte porque es el resultado chiquito, pero inmediato e impactante, en vez de, che, vamos a hacer un proyecto de 3 años en el cual eso fracasa. Esas son las 3 cosas que... Yo voy a seguir con tus 3. Dos ejemplos tal vez concretos para ilustrar esto y una reflexión un poco más filosófica. Pero un ejemplo es, yo decía que hay 32 millones de argentinos en Facebook. Es un ejemplo medio táctico, pero para ilustrar cómo los datos son tan potentes y se pueden poner al uso de una marca. Hay un concepto que se llama Lookalike Audience, que básicamente una marca puede subir una base de datos de un cliente que ya son clientes o que tienen alguna característica de comportamiento de consumo, y la plataforma con inteligencia artificial va a buscar Lookalike Audience. O sea, dentro de esos 32 millones va a buscar personas que tienen más alta probabilidad de comportarse de la misma forma. Eso es hiper poderoso, porque ganan los dos. Gana la marca al hablar con alguien que tiene mayor predisposición y gana esa persona que teóricamente el algoritmo predice que va a tener mayor interés en ese producto o servicio. Entonces, es un ejemplo de la potencia de esos datos. La reflexión tiene mucho que ver con lo que decía Pablo. Nosotros creemos que uno no llega nunca, o sea, no existe el que sabe las cosas, y nosotros somos los primeros a reconocerlo, porque el ritmo de cambio es tan grande. Entonces, lo que tenemos que contratar, o los recursos que necesitamos, no son los que más saben, porque por definición eso ya está mal definido, es el que tiene mayor capacidad de aprender. Tenemos muy incorporado eso. Entonces, y eso es cierto a nivel individual, o sea, cuáles son esos candidatos, aquellos candidatos que presenten mayor evidencia de capacidad de aprendizaje, y organizacionalmente también. ¿Cómo hacemos para crear un ambiente de aprendizaje continuo donde fallar no es un problema, sino es una oportunidad para aprender? Y lo mismo hablamos con nuestros anunciantes, digamos, pueden ser grandes empresas o pymes, dependiendo del canal que los ayuda. Vemos un rango enorme de efectividad y los que más efectividad sacan a la plataforma son sin excepción los que tienen esta obsesión por medición, crear hipótesis, medirlas científicamente y escalar el que funciona y apagar el que no. Porque ahí está, tenemos clientes que, no sé, de suscripciones, que la primera vez que lo hacen sale, para dar números ficticios, le sale 1.000 pesos cada nuevo lead, y después de varias iteraciones bajan a 10. O sea, las órdenes de magnitud son tremendas, y esa curva de aprendizaje la tienen todos y la tenemos nosotros. O sea, Google y Facebook están aprendiendo todos los días a un ritmo tremendo. Nadie tiene la respuesta, pero la clave es qué tan rápido uno escala en esa curva de aprendizaje, y la clave es medir y volver a retroalimentar el proceso. Como hablábamos anteriormente, nada que, bueno, siempre es una frase bastante hecha, pero si no podemos medir, no podemos transformar ni cambiar, y lo tenemos que aplicar todos en lo que hagamos y en cada etapa del proceso. Por eso cuando hablamos de transformación digital, está muy bueno que entendamos que podemos cambiar algo pequeño, como decíamos en el anterior panel, que es muy rico. Aníbal, vos Sí, ahí Juan, hay un tema que me parece interesantísimo tener este panel para preguntárselo. Nosotros desde la industria del software siempre decimos que con la transformación digital, las personas son más importantes, no menos, son más el foco. Y desde ese punto de vista entendemos a la transformación digital como una gran transformación cultural de esa gente. ¿Cómo es la cultura de sus compañías para que ese proceso de aprendizaje y de transformación permanente se mantenga en el liderazgo que cada uno tiene en su área?
Adelante. Voy yo si quieren. Bueno, arranco yo y vamos, Dale. un par de ideas en la cultura. En Facebook, Facebook fue una startup hace muy poquito tiempo. Perdón, hice esta pregunta porque todos Sí. ustedes saben que la cultura se desayuna la estrategia. La estrategia no Totalmente. llega al mediodía. O sea que si yo tengo la estrategia de irme, voy a ser digital, el desayuno de esa estrategia es la cultura. La cultura se ríe de la estrategia si no está de acuerdo. Pero estaba arrancando diciendo, todo el mundo piensa Facebook, una empresa muy grande, y es verdad en términos de escala, pero hace un par de años empezó con un sueño de alguien, un chico que tenía un sueño de hacer algo. Y a mí lo que me sorprendió mucho cuando entré en Facebook, es que todavía hay una cultura muy ágil, muy startup, muy así. Y tratando de... Y es un poco misterioso como una empresa que crece tan rápido puede mantener eso. Y yo tratando de descifrar, yo creo que hay dos grandes razones. Una, que se ha hablado mucho también en la academia de organizaciones. Uno es un propósito muy claro. Porque no hay mayor compensación o mayor incentivo para un empleado que tener un propósito de la empresa con la que la persona conecta. Porque hay una autoselección que voy a la empresa que me atrae, y hoy los jóvenes tienen mucha mayor probabilidad de irse de una empresa con la que no están de acuerdo con sus valores que antes. Antes era voy al que me pague mejor, hace tal vez algunas décadas. Entonces ese es uno, y Facebook, digamos, tiene la suerte de haber nacido con una misión muy clara, que es darle a la gente el poder de crear comunidad y acercar el mundo. Entonces hay una cosa, no van a hablar con un empleado de Facebook que no crea profundamente en eso y no crea profundamente que está ayudando a acercar el mundo, en un momento del mundo donde cada vez hay más fuerza de separación y de muros y de división. Ese propósito es un gran unificador y un gran motivador de la gente. En momentos difíciles, bueno, estoy acá para ayudar a este gran propósito, lo mismo para cualquier organización que pueda elevar ese propósito. Y el segundo, que lo veo mucho y he pasado por grandes empresas, pero más tradicionales, es la organización horizontal, que se habla mucho, pero cuando se ve en la práctica es tan diferente. Que en una reunión donde hayan, no sé, 3, 4 niveles jerárquicos, que la persona más junior tenga igual voz que la persona más senior, y eso es así, para mí es la gran clave, que la empresa no se quede, porque el más senior no es el que más sabe, por definición, porque ya cambió todo. Lo que él sabía hace 5 años ya cambió tanto que ojalá tengamos una cultura y una organización que invita a los más jóvenes, no solo los invita, sino que cuenta con la voz de los más jóvenes para contribuir a la opinión. Con lo cual eso se tiene que construir, porque es muy tentador para los líderes de las empresas, que son los más senior y son los que creen que tienen las respuestas, es muy tentador hablar por encima de los más junior. Y eso, o sea, lo mismo, estoy hablando de diversidad por seniority o por expertise, pero también por tipo de background, de experiencias, de género. El equipo de liderazgo de Facebook en la región es más del 50% femenino. Eso no es para figurar bien en los números, porque creemos que esos diferentes puntos de vista, di el ejemplo de seniority o di el ejemplo de género, también el tema de experiencia previa, viene gente con background digital, viene gente con background no digital a propósito, porque la diversidad de pensamiento es para mí el mayor anticuerpo a quedarse afuera de esa curva que no para de cambiar. Mira, yo tomando el primer comentario sobre el valor del talento, la relevancia del talento en nuestras empresas y en la economía del futuro en general, yo siempre hago la referencia a que estamos enfrente de YPF, de la torre de YPF. Y yo siempre a todo el equipo de Despegar le digo, miren, las razones por las que YPF vale lo que vale y las razones por las que Despegar vale lo que vale son radicalmente distintas. Uno tiene activos, tiene pozos de petróleo, tiene estaciones de servicio, tiene un montón de cosas tangibles que hacen que valga lo que valga, y si el precio del petróleo sube, baja, pasan cosas. Nosotros no tenemos ningún activo. Nuestro activo es la marca, nuestro activo es el sitio, es nuestra aplicación, pero todas esas cosas son el resultado del equipo, del trabajo del equipo. 100% de lo que nosotros hacemos o no hacemos, nuestro éxito depende del equipo. Y entonces el valor de la compañía se va a dormir a su casa y más vale que vuelva a la mañana, y si está motivado generamos valor. O sea,
súper claro. Como decía Joao, el compromiso, la motivación de ese equipo es crítico y el alineamiento con la misión de la compañía es lo más potente para eso. Nosotros, escuchando la misión de Facebook, nosotros trabajamos para que la gente se encuentre con experiencias de viaje, para que nosotros creemos experiencias de viaje que enriquezcan la vida de las personas. Nosotros creemos fundamentalmente que acercar los viajes a las personas las hace mejor personas. Acercarlos porque le damos la oferta, porque ayudamos a financiarla, porque gente que sin una plataforma como la nuestra no viajaría, pueden conocer otras culturas del mismo país y otro y los hace mejor personas. Y eso para nosotros es un gran movilizador. En cuanto a cómo eso se traduce en el día a día del trabajo, que es lo más importante, porque el tema es operativizar eso, no es declamarlo nada más. Nosotros operamos convencidísimos de que la descentralización y la delegación es la única manera para que una empresa en esta economía tenga éxito, que la gente decida, tome riesgos, pruebe cosas, se equivoque y demás, pero obviamente tiene que hacerse con un marco conceptual, un marco de valores similar, porque si no es entre ese descentralización y delegación y la anarquía hay un paso muy, muy finito. Y la diferencia solo te la da la certeza de que todas esas personas que están tomando infinitas decisiones todos los días de hacia dónde va a despegar, que no soy yo, sin ninguna duda, sino cómo va a evolucionar la plataforma, qué precio vamos a poner y todas esas cosas, lo piensan con el mismo set de valores, con los mismos criterios del cliente, el riesgo, pues si no es una anarquía total. Entonces el valor de la cultura es tremendo, es tremendamente relevante en este tipo de cosas, mucho más que en las empresas tradicionales donde los mecanismos de control, los ámbitos de decisión están mucho más estandarizados y agotados. Dicho esto, hay una salvedad, no es todo tan lineal. Nosotros somos una empresa grande, más chica que Google y que Facebook todavía, pero grande, que tiene que balancear todo eso con evitar tener una licencia para matar en manos de cualquiera y que cualquiera nos genere un perjuicio tremendo. Entonces, yo una de las cosas que, llevando un poco más de 3 años en Despegar me encuentro, es que a menos que esa delegación, esa autonomía de los equipos tenga como contracara una transparencia muy grande de qué estamos haciendo, cómo nos está yendo, en qué acertamos y en qué fallamos, es una licencia para equivocarse sin ningún tipo de consecuencias y sin ningún tipo de aprendizajes. Hay un balance ahí no trivial. Bueno, podríamos hablar todo el día de cultura empresarial, pero voy a intentar ser sintético porque además es un tema que me apasiona. Lo primero es sumarme a un punto que decía Joao, que me parece muy importante, que es la capacidad de aprendizaje. Digo, en Google también se privilegia muchísimo la capacidad de aprendizaje y yo soy un vivo exponente de ello. Digo, yo hace 5 años, no hace 25, hace 5 literalmente no sabía nada de marketing digital, nada. O sea, trabajaba en una compañía de consumo masivo, mi digital media budget era 0 y bueno, evidentemente la compañía vio que más o menos yo me las podía arreglar como para ser un tipo permeable y aprender, y ese es un valor absolutamente fundamental en la cultura de Google, a tu punto Aníbal, y Joao lo decía muy bien, que es la posibilidad de aprender como si uno fuera un chico y de convertirse en una esponja y absorber. La segunda tiene muchísimo que ver con algo que a mí me apasiona, que es el intrapreneurship, o sea, no ser un entrepreneur, o sea, generar, digamos, emprendimientos hacia afuera, sino generar emprendimientos hacia adentro. O sea, literalmente en Google las cosas pasan porque la gente lo hace. Digo, yo trabajé en compañías donde alguien organizaba la fiesta de fin de año o alguien organizaba la iniciativa de madres que trabajan y cómo mejorar los beneficios en ese sentido. Hoy en Google esas cosas lo hacemos nosotros. Digo, hay un equipo que además de trabajar con el equipo de Damián está pensando cómo hacer, digamos, desde la fiesta de fin de año hasta cómo seguir mejorando, por ejemplo, para estar siempre a la vanguardia, los beneficios de la compañía. Esto del intrapreneurship es muy literal y se vive, a tu pregunta,
Aníbal muy de cerca. Y el tercero, que también me apasiona mucho y fue de las cosas que me conquistó y me sigue enamorando todos los días, es la enorme transparencia. Digo, nuestro CEO global se separa todos los jueves, es el TGIF, Thank God It's Friday, gracias a Dios es viernes, que en realidad lo hace el jueves por una cuestión de agendas y tal. Y cuando yo me paré frente a mi computadora, la primera vez, hace casi 5 años, y me conecté ahí porque hace live stream, ¿no? O sea, lo comparte para todo el mundo, para todas las oficinas del mundo, y me di cuenta de las cosas que este señor compartía. Digo, pero esto es una locura, las cosas que me está contando. O sea, la capacidad de confianza que tiene en mí, dentro de los 100.000 empleados de Google, de que yo no voy a contar nada, de compartirme la dirección estratégica, de compartirme también, como decían Damián y Joao, el propósito y tal, es realmente impresionante. Y eso se vive muchísimo. La apertura y la transparencia, la posibilidad de compartir es otro de los grandes valores de la compañía. ¿Sabes que saltamos el tema cuando terminamos el otro panel porque estuvo muy bueno empezar con transformación digital, pero volviendo un poquito para enganchar con la ley de economía del conocimiento, ¿cómo ven que impactarán las organizaciones y a un mediano plazo, largo, pero si no simplemente a mediano plazo, cómo lo ven cada uno de sus empresas que justamente generan empleo constantemente y esto me parece es una ley que aplica muchísimo para el negocio de ustedes? Vamos al revés. Dale. Muy, muy breve, digamos, desde Google hemos sido grandes impulsores de la ley del conocimiento. Creo que la Argentina tiene una oportunidad espectacular. Mariano conversaba un poquito de esto. Desde tener el privilegio de vivir en una de las mejores, si no la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica, dicho por un montón de rankings, hasta tener muchas de las mejores universidades del mundo en Argentina y muchas de ellas gratis. Entonces, tenemos un talento espectacular y se habla mucho de talento, pero hay datos muy concretos de lo que es el talento argentino. Estamos en una zona horaria espectacular. Digo, si uno piensa en Estados Unidos como un gran generador o demandador, digamos, de soluciones y de servicios, estamos en una zona horaria espectacular. Entonces, creo que tenemos una oportunidad fantástica y sin duda para mí el conocimiento, la posibilidad de exportar servicios digitales y dentro de eso inteligencia artificial es, digamos, una oportunidad verdaderamente muy tangible y muy impresionante para la Argentina. Sí, para nosotros el cambio respecto a la ley de software es menor porque nosotros ya éramos parte de las empresas registradas en la ley de software. Entonces, hablando de lo que cambia, que es fundamentalmente ampliar el scope de actividades que están incluidas, nos parece sanísimo, porque otro de los aspectos tremendamente positivos de la economía digital es el valor del ecosistema. O sea, nosotros estamos convencidos que esto no es un juego de suma cero, ni mucho menos, al contrario, nos beneficiamos de que la economía digital de la Argentina y la comunidad del ecosistema digital de la Argentina sea cada vez más potente. Entonces, creemos que es tremendamente valioso que se haya ampliado el ámbito que se beneficia con esta regulación. Sí, a ver, toda economía, no hay ninguna excepción en el mundo, creo, por lo menos yo no la vi. La base de toda la economía son las pymes, los emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas. Y como bien dijo Mariano, es un rol del sector público, pero también del sector privado, fomentar toda esa base. Nosotros en Facebook vemos en nuestra base 90 millones de empresas que están presentes, algunas con la página gratis, algunas invirtiendo, pero de vuelta el 99% de esas 90 millones son micro, pequeñas empresas. Y Google también tiene muchos de estos programas. Nosotros tenemos mucho foco en programas de desarrollo de emprendimientos, que uno podría pensar, bueno, eso es eventualmente para que inviertan. No, porque sabemos que el 99% no van a invertir, van a estar presentes, van a aprovechar las herramientas que hay. Tiene mucho que ver con esto, con devolver al ecosistema en la base de la pirámide, que es la base de cualquier economía. Y justamente esta semana, un poco por casualidad, estuve en Rosario lunes y martes, donde lanzamos un programa que se llama Impulsar con Facebook, donde vinieron 2.000 emprendedores, tuvimos 2 días con ellos, básicamente capacitándolos, porque sabemos que uno de los grandes gaps son conocimientos, justamente por el ritmo de cambio que tiene,
Y ahí estuvimos dos días enteros, 2.000 emprendedores, aprendiendo de las herramientas, de cuáles son las mejores prácticas para no desperdiciar tiempo. Y es el lugar, o sea, no hay lugar con mejor energía que ese, porque ahí se está creando lo nuevo, una empresa, un sueño, un emprendimiento, y creo mucho que es un trabajo de todo el ecosistema, como bien dijo Damián, es sector público, privado, y todos tenemos que contribuir ahí. Damián, sabes que te escuché el año pasado y no pude evitar comentártelo recién también. El equipo de programación, o sea, que la gente entienda cómo empresa argentina, empresario argentino con presencia en 20 y pico de países, pero el talento argentino, porque recién hablábamos de talento, todos reforzamos el talento, reforzamos la educación, la ley de economía de conocimiento, como bien Aníbal dijo en el anterior panel, educación, educación, educación como foco, y vos tenés programación, algoritmo, o sea, está buenísimo desde la competitividad que expresás de tu empresa, entonces que todos podríamos hacer en mayor o menor escala, invertir en conocimiento y invertir en talentos. Contanos un poco cómo es el ejemplo de Despegar. Nosotros tenemos casi, yo un poquito más de 1.000 personas dedicadas a desarrollo tecnológico, desarrollo de producto digital y PUCs, ¿no? Que es un equipo grande. Y es un equipo que nosotros consideramos es parte central de la ventaja competitiva de Despegar. Y como nosotros competimos, como yo siempre digo, no con la agencia de viajes de la otra cuadra, sino que competimos con los líderes del mundo en esas cosas. Nosotros estamos a un clic de distancia de Booking, estamos a un clic de distancia de Expedia, de Airbnb. Y si una gran componente de nuestra estrategia competitiva es la funcionalidad, la calidad de nuestro producto digital, del sitio, de la app, lo que fuera, el trabajo de ese equipo tiene que estar al nivel de los mejores del mundo, porque si no, no tenemos negocio. Entonces, la aspiración, la exigencia del negocio es esa. Nosotros tenemos el talento como para hacerlo, y no solo para hacerlo, sino para superar algunas desventajas estructurales. Obviamente, nosotros tenemos un equipo grande, esas 1.000 personas son un equipo grande en relación a Latinoamérica o en relación, ni hablar, a Argentina. Pero Booking tiene más gente, y va a tener siempre más gente, y Expedia tiene más gente. Entonces, nuestro equipo tiene que ganarle a un equipo muy superior, basado en Europa, basado en Silicon Valley, basado en Asia. Y nosotros sentimos que muchas veces les ganamos. Hay demostraciones concretas de calidades de los algoritmos y demás. Entonces, la síntesis es, con el talento argentino, que es muy bueno, con el nivel de aspiración correcto y la motivación correcta, desde acá podemos hacer cosas que están a la altura y son superiores en muchos casos a lo mejor del mundo. Ahí nosotros desde la Cámara tratamos con el tema del talento y este proceso cultural de aprendizaje que lleva tiempo, ¿no? Con 9 madres en un mes uno no hace una criatura. Los procesos culturales llevan un tiempo, una madre, 9 meses, ¿no? Transitar ese camino. Nosotros estamos obsesionados por cambiar un paradigma, que es que la gente no tiene que estudiar el 20% del comienzo de su vida, sino el 20% del resto de su vida. Y eso es muy fácil, ¿no? Cuando uno ve un chico entre 15 y 23 años que estudia 1.500 horas formales y entre los 23 y los 30 bajó a 500 y entre los 30 años y los 37 ya bajó a 89 y después de los 40 cree que no tiene que estudiar más. Es un cambio de paradigma profundo en el que tenemos que trabajar y porque sabemos que los únicos que van a sobrevivir son aquellos que sean creativos, líderes, resolvedores de problemas y por supuesto con una capacidad de desaprender y aprender nuevas cosas en un nuevo concepto que llamamos el Never Ending Education Process, ¿no? O sea, un proceso de educación continua. ¿Cómo lo están encarando ese proceso? Primero, ¿coinciden con ese paradigma que tiene la industria de estudiar el resto, el 20%, formalmente? A ver, ¿qué quiero decir? Si uno le dice a la señora de uno, che, el viernes me tengo que ir a tomar un curso, me dice, no, de los chicos te encargás vos. Si uno le dice, no, tengo un trabajo que hacer, bueno, dale, te banco. O sea, hay un tema cultural muy profundo a dedicar tiempo a estudiar. ¿Ustedes cómo lo están viendo ese proceso internamente en sus compañías? Porque creo que ahí está gran parte de salvarnos en el futuro.
Yo mencionaba un poco el tema de reclutamiento. O sea, el criterio más alto, más priorizado es capacidad de aprendizaje. Entonces ya lo buscamos, digamos, en las características del candidato. Pero después adentro de Facebook hay como una tensión muy sana, que creo que es un excelente problema, de la cantidad de cursos y capacitación y entrenamiento, tanto desde el punto de vista técnico, que son obligatorios, digamos. Pero esos budgets realmente suman, digamos, ¿no? Absolutamente. Y entonces la tensión positiva que digo que es un buen problema es que requiere tiempo. Entonces la gente, los jóvenes, quieren salir a comerse la cancha y a trabajar, no a estar encerrados estudiando o aprendiendo o capacitándose. Lo que pasa es que primero por el ritmo de cambio que hay, que tenés que estar constantemente capacitándote, y segundo porque hay una realidad. Federer entrena 5 horas por día. O sea, hay como una falsa percepción de que, bueno, ya llegué, ya está, ya llegué, ya sé, y es mentira, primero porque los mejores son mejores porque justamente no paran nunca de capacitarse, y segundo por este ingrediente del cambio que aceleró tanto y que no va a bajar. Yo, lo que vos decís me llama a 2 reflexiones. Una, que decididamente nosotros le dedicamos tiempo a la capacitación en 2 dimensiones. Tenemos una escuela que llamamos la Escuela de Alto Vuelo, que es la escuela de formación inicial, que hacemos 3 o 4 ediciones de 60, 70 personas, sistemáticamente como nuestro semillero. Y es más, ahora estamos, el año pasado ya lo extendimos y este año lo potenciamos, estamos haciendo una etapa previa de esa Escuela de Alto Vuelo en el barrio 31. Estamos capacitando gente para después hacerla llegar a alto vuelo. Pero esos son los skills iniciales en nuestro semillero. Lo otro es, le dedicamos mucho recurso y mucho tiempo al tema de capacitación una vez que la gente está en despegar. Y nuestro presupuesto ha ido creciendo sistemáticamente, es algo que no se toca. Ahora, la segunda reflexión es que vos hiciste referencia a la parte formal, que yo creo que es tremendamente importante. Pero yo creo que hay una parte que no es formal, sino que es de uno mismo. De autoaprendizaje, claro. Exactamente. Uno mismo tiene que continuar formándose independientemente de que vaya a sentarse frente a una pantalla o frente a alguien que dé una clase magistral. Y que ese concepto de estar permanentemente expuesto a todo tipo de cosas, porque formarse puede ser ir a la exposición de Elrich en el Malva, eso, abrirse la cabeza a otras cosas, no solo a lo de management, sino a otras cosas, es tremendamente valioso. Sí, solo para sumar, primero apasionadísimo por tu cambio de paradigma, Aníbal, porque no podría estar más de acuerdo. Digo, hay mucha gente habla de esto, Santiago Bilinkis, ¿no? Digo, esto de que uno estaba acostumbrado a estudiar los primeros 20 años, o el primer 20% de la vida y después 0, hoy está exactamente invertido, ¿no? De hecho, Santiago, y eso lo discutimos con las universidades, porque hay un tema ahí tremendo. Exacto. De hecho, Santiago siempre cuenta que él se bloquea los viernes a la mañana para aprender, de lo que sea, como decía Damián, puede ser de sociología, de fisiocultura, de lo que fuera. No existe tal palabra, no la busquen. La podemos buscar en Google, por favor. No está en Google. Seguro que algo hay, buscarlo en Google. Exacto. Pero, digo, creo que hay 2 dimensiones del aprendizaje, ¿no? Y creo que hay una dimensión de aprendizaje interno y hay una dimensión de aprendizaje externo, y la responsabilidad que tenemos compañías como las nuestras en colaborar con el ecosistema. Desde el punto de vista interno, definitivamente tenemos muchísima capacitación y literalmente hacemos como Santiago, digamos, bloquearnos espacios en nuestra agenda para por lo menos, no sé, una vez por semana, 2 horas, poder estar aprendiendo de algo. Puede ser un tema de producto, puede ser un tema de ecosistema, puede ser un tema de clientes, de industria, en fin, literalmente bloquearnos en nuestro calendario, y hay muchísimo incentivo y hasta te diría requerimiento. O sea, yo lo uso con mi equipo en sus evaluaciones, y si no le dedicaste tiempo, bueno, vamos a tener una conversación de performance un poquito más complicada que si le dedicaste tiempo. Y la segunda dimensión, que creo que también es muy importante, es, decía, la enorme responsabilidad que tenemos nosotros como compañías en ayudar al ecosistema a desarrollarse, a aprender y a capacitarse. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Crecer con Google, que lo que hace es
a partir de distintas metodologías. Puede ser presencial, como hicimos en Buenos Aires con 8.000 personas ahí en el SEC al lado de la Facultad de Derecho hace un par de meses y que recorre todo el país, como también de manera digital, entrenar a más de 100.000 personas por año. Y Crecer con Google, lo que hace justamente es entrenar a emprendedores, gente que está empezando con su compañía, pero también gente que intenta arrancar por ahí de lugares un poco más diversos a los cuales les cuesta. Pueden ser maestros, pueden ser mujeres emprendedoras, pueden ser periodistas. Entonces, también hay una dimensión externa a la cual le ponemos mucho foco. La innovación y el proceso de mejora continua es eso. Volvemos a la palabra procesos y me encanta que entendamos esto. Y cuando hablamos de educación o de bloquearnos 2 horas, media jornada, también es interesante ver que podemos tener el tiempo de la innovación. O sea, nos ha tocado, gracias a estar en este entorno de idea, en la escuela de negocios, ir a dar alguna charla en empresas grandes y cuando hablamos de tu competencia hace esto, no para hablar de compañías, tu competencia hace esto y tiene un departamento de innovación de 500 metros cuadrados que lo asignaron a tal. Ustedes tienen, no tenemos nada, pero se toman un día al mes para innovar, para analizar un proceso de innovación. No, 2 horas, no, sin celulares y sin nada. Medio minuto, no. Y después vas a ver que con un proceso de mejora continua no importa la parte de edilicia, sino que los equipos decidan y ese es un proceso de mejora continua, es la capacitación, pero bueno, trabajar la innovación, aunque sea en un mini proceso, no tiene que ser un producto nuevo ni nada, creo que es fundamental. ¿Cómo trabajan ustedes la innovación en empresas tan líderes, no solamente en Argentina, sino en formato global, ¿no? ¿Cómo con sus equipos? Sí, no me quiero meter en áreas de Stanislao Bajraj o Facundo Manes y tal, pero pero digo, creo que hay un primer reconocimiento, Juan, que tiene que ver con entender que necesitas dedicarle tiempo y espacio. Tiempo es fácil, bloqueo mi agenda, pero lo segundo muy importante es espacio. ¿Cuántas ideas brillantes se te ocurrieron sentado en tu escritorio, frente a tu computadora, en tu oficina? Seguramente muy pocas. ¿A mí? Sí. 0. Bueno, gracias por probar mi punto. Entonces, de vuelta, no para meterme en áreas donde no soy experto, pero literalmente la mente trabaja de manera tal que cuando uno a la mente le alimenta rutina, la mente nos devuelve rutina. Y cuando uno a la mente le alimenta cosas un poco más disruptivas, como simplemente salir de mi oficina, irme a un parque, irme a caminar, llevarme a mi equipo a un offsite que están tan de moda y tal, y hablar de cosas distintas, traer a alguien que me provoque a hablar de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con mi negocio, es ahí donde surgen las grandes ideas. Entonces, creo que tiempo y espacio son 2 cosas que nosotros utilizamos mucho en Google y que, insisto, necesitan de esta disciplina para hacerlo, porque si no, no van a ocurrir automáticamente, ¿no? Disciplina. Nosotros lo manejamos también tremendamente descentralizadamente. Lo que hicimos es expandir el concepto de innovación de algo originalmente limitado a la parte tecnológica o de producto digital a otras áreas, a revenue management, a la oferta comercial, al tipo de productos que ponemos enfrente de nuestros consumidores, a finanzas. Todo el impacto más grande que hemos tenido en los últimos años es salir de ser una empresa que concentraba mucho de su innovación, o casi la totalidad de innovación en términos de qué producto digital o qué plataforma ofrecemos, a involucrar otras áreas que tienen un impacto muy, muy grande también. Sí, yo agregaría 2 puntos para no hablar del tema de disciplina y horas y capacitación que ya hablamos. La primera es, en realidad vuelvo al tema cultural, porque me parece que está muy conectado. Tiene que haber una cultura donde está bien probar cosas y está bien fallar, porque es imposible no fallar si uno quiere innovar. Y he estado en lugares donde se dice que es muy importante la innovación y pues todos los símbolos son no podés fallar ni 1 milímetro. Entonces, vuelvo a lo cultural porque se come la estrategia. Y el segundo punto, que parece tal vez un comentario secundario, pero en Facebook me ha parecido tan grande el punto, es que innovación, o sea, es peligroso la innovación por sí solo. Lo que yo veo en Facebook, y creo que las empresas que mejor innovan hacen esto, es innovar al servicio del consumidor. Y está medio abusado el customer centricity, el client focus, etc.
Pero cuando la organización está alineada, es como una religión casi, es como una obsesión. O sea, cómo optimizo, y sé que tanto Google como Despegar tienen mucho de este concepto también. Google está buscando el microsegundo, Despegar está buscando optimizar exactamente la mejor experiencia de la persona. Cuando la innovación está al servicio de mejorar una experiencia del usuario final, hay algo virtuoso de que eso retroalimenta a mayor ganas de innovar, porque eso va a tener un sentido. Hay empresas que tienen excelentes disciplinas y procesos de innovación, pero muchas veces terminan siendo muy internamente enfocados. Entonces, tengo acá un nuevo producto, principalmente las que son muy técnicas, un producto espectacular, pero le preguntaste al cliente si le interesa. No, la verdad que estaba feliz con esto, no pagaría nada más. Bueno, acaba de perder meses enteros, proceso, energía en eso. Entonces, nada, quería poner el tema de Customer Centricity, que está hablado, pero cuando se hace bien es otra dimensión. Implementarlo. O sea, como dijo Aníbal anteriormente, desaprender, aprender, y yo le agregaría emprender, porque si no lo implementamos no sucederá. Aníbal, disculpame. No, simplemente eso, me parece que en la Argentina de la coyuntura muchas veces la innovación tiene que ver con el costo, innovar en los costos, y eso es en detrimento de la experiencia de nuestro consumidor y en detrimento del propósito, que creo que fue una palabra clave para las empresas que intentan ser de triple impacto, económico, social y sustentable, digamos, ¿no? Como un elemento clave, ¿no? Este gran movimiento de las empresas B, en donde creemos que hoy, digamos, la gente no quiere picar piedras, sino que está haciendo algo para construir una catedral, aunque uno le diga, ¿vos qué estás haciendo? Una catedral, te dice la gente, está picando piedras. Eso es porque tiene claro el propósito. Digo, cuando nosotros innovamos para lograr un propósito mejor, creo, digamos, y por lo menos la industria trata todo el tiempo de decirlo, la clave son procesos donde uno pueda mantener la experiencia cada vez mejor, porque la palabra clave no es rentabilidad, sino son procesos. Los procesos de esa experiencia de innovación son los que generan rentabilidad. En particular, cuando fui a visitar Facebook, me impresionó el cartel que tienen. Ustedes saben, ¿no? Que dice Facebook ahí, y cuando uno sale dice Sun. Dice, ellos dejaron de innovar, ¿no? Entonces dejaron el mismo cartel pintado del otro lado para no olvidarse cada vez que se van del trabajo en que ese proceso de innovación es continuo. Entonces, simplemente yo diría cómo una compañía en la coyuntura sabe que la innovación le va a hacer más fácil esa coyuntura, digamos, traído ahora acá, en este lugar, en espacio y tiempo Argentina, ¿no? Porque nosotros cuando decimos estamos mirando a 15 años, la gente nos dice, pero ustedes son marcianos, no salen, no vienen. No, hay un mundo muy grande. Ahí, ¿cómo lo ven ustedes, este proceso de innovación acá en Argentina? Un comentario que te voy a hacer sobre innovación en Argentina. Yo tuve la suerte de vivir en 5 países distintos y las empresas están llenas de argentinos en los niveles más altos. Y yo creo, o sea, para darle como un vaso medio lleno de estos tiempos, de lo difícil que se vive en este país, el desafío hace que el argentino sea muy innovador. Vos lo hablaste antes del término de talento. En general es un talento muy, muy rico que si se lo ayuda un poquito con políticas públicas, con el sector privado, el argentino es inmensamente innovador. En parte porque tuvo que readaptarse tantas veces. O sea, y los padres se tuvieron que adaptar, y los abuelos se tuvieron que adaptar. Está como metido en la capacidad argentina, esta capacidad de innovar, reinventarse y buscar cosas nuevas, y ahí está lleno de argentinos ayudando a empresas. Yo, tomando lo que dice Joao de la materia prima de flexibilidad y creatividad, que estamos todos de acuerdo, yo creo que, vinculándolo de nuevo con el consumidor y el propósito, hay que usar esa flexibilidad, esa capacidad, pero no para innovar para esta coyuntura. Nosotros tratamos de innovar para algo sustentable, que es la necesidad del consumidor. No estamos saltando de un proyecto de coyuntura a coyuntura, porque lo único que hace es reaccionar al ruido del entorno. Nosotros aprovechamos la flexibilidad, pero innovemos para lo que es nuestro sueño a 5 años, para algo que el cliente no valore mañana, sino en el largo plazo. Yo los invitaría a hacerse una pregunta ahora y después volver a hacérsela cuando lleguen a su oficina, a su garage, a su casa, el lugar de trabajo que hacen, y es, ¿cuántos experimentos tienen plantados en su organización hoy? Digo, si tienen menos de 10, van mal.
Y me sumo a lo que decía tanto yo como Damián. Creo que la coyuntura, dijimos que no íbamos a hablar de coyuntura, pero estamos hablando de coyuntura. Me está arruinando la isla. Estamos hablando, creo que la coyuntura nos tiene que acelerar los experimentos, porque, digo, lo único que uno puede controlar es lo que uno puede controlar, y la coyuntura uno no la puede controlar. Lo que sí puedo controlar es cómo planto un set de experimentos que no fundan mi compañía. No hace falta invertir $1 millón en ver cómo llego mejor a mi audiencia o cómo me hago más eficiente, sino cómo hago para, como decía Joao antes, aprender de esa experiencia, escalar lo que funcionó y aprender y desinvertir en lo que no funciona. Pero literalmente empieza por decir, ¿cuántos experimentos tengo plantados hoy? Acá han levantado la mano pymes, emprendedores, pues cuando pregunté de qué tipo de empresas venían, no quería caer en una frase que utilizo a menudo con mi equipo en la empresa, somos pymes nosotros, y digo, todos los 31 yo me acuesto a dormir, estoy con mi socio, nos acostamos a dormir, y el primero nos levantamos con cientos de miles, después cada empresa verá cientos de miles, de millones, más ceros o menos ceros de costos fijos y de planificación a mediano y largo plazo que deseamos realizar y el día a día muchas veces te consume. Entonces, las variables incontrolables que ninguno puede manejar, coyuntura, que era la palabra que no íbamos a utilizar, realmente es eso, no las podemos manejar. Entonces, tratemos de otra vez desaprender porque tenemos que estar con el avance, aprender lo nuevo y seguir en mejora continua y bueno, y emprender, porque nada si no lo implementamos van a quedar con muy lindas ideas en la nube de palabras o de experimentos, pero tenemos que también implementarnos y equivocarnos como tener el espacio para equivocarse y reconocer que, bueno, fue una cachetada más que nos dio la vida y seguir emprendiendo. Aníbal, te quería preguntar a vos, porque estamos con 3 empresas muy grandes y vos como desde la cámara ves, justamente para abandonar ya el tema de la innovación y nos quedan poquitos minutos, innovación, pero vos estás desde un emprendedor, una persona física o persona humana, como se dijo anoche, o sea, una persona física que está haciendo un emprendimiento a una empresa. La cámara representa a todos. ¿Cómo ves el espacio de innovación en los diferentes tamaños? Mira, nosotros tenemos hoy unas 5.000 compañías de software en la Argentina. Fuimos la industria que más empresas creó dentro de la industria del conocimiento. Creamos 170 empresas el año pasado. Que es mucho, ¿no? En un contexto difícil de creación. Y de esas, el 75% son menores a 10 personas. 2 pizzas, ¿no? Como dicen, ¿no? Por ahí. El equipo que alimenta más creativo es aquel que puede comer con 2 pizzas. Tenemos 75% así que ocupan el 15% del empleo y tenemos el 1% de empresas muy grandes que ocupan el otro 15%. Adentro hay un 60% de empresas que está dividida en 2 pedazos. Las que van de 10 a 50 empleados y las que están entre 50 y 200 empleados. Son marcas muy claras de nuestra industria de cómo es el modelo de negocio. Pero todas tienen una medida en común, que son los dólares de revenue por empleado por año. Eso habla de cuánto valor agregás, cuál es el EVA de tu compañía. Y esos dólares por empleado por año de facturación que produce una compañía, porque los costos fijos los tenemos y sabemos que son el diablo, los costos fijos son el diablo, eso lo tenemos claro todos en la compañía. Saben que gran parte del paradigma, cuando uno mide los dólares por empleados, aquellas que tienen una cultura de innovación constante y se animaron a un público global, crecen 3x las que no. 3x. No es ni una ni dos, son 3 veces y no tiene que ver con el tamaño. ¿Okay? Entonces uno toma una empresa que se queda en cierta zona de confort, digamos, y uno puede acá tener clientes, tener gente cautiva o tener creyentes. Uno decide qué tipo de audiencia quiere, ¿no? Entonces, aquellas empresas que consiguen tener creyentes, o sea, que las siguen tal cual una religión, digamos, producen niveles de productividad altísimos. Para que se den una idea, el promedio de toda la industria está, no voy a hablar por las devaluaciones recientes, sino en general, en unos $40.000 por empleado por año. Israel tiene $400.000 por empleado por año. Eso es innovación en nuestra industria. Las primeras 10 compañías de mayor innovación del mundo, acá tenemos varias de ellas, se quedan con el 48% del mercado. Pero las primeras 100 se quedan
con el 77% del mercado. Las que no innovamos, y estamos del otro lado, luchamos todas por ese 23%. De eso se trata la innovación, del market share. Entonces, acá la innovación es quién le puede dar un mejor servicio con el propósito por la cual se fundó para lograr que la cantidad de dólares por empleado por año nos den los niveles de productividad, no digo los de Israel, pero sí los que tiene Europa del Este. O sí los que tienen países que no tienen ningún diferencial de valor, sino tienen un diferencial de organización. Y para eso, y con esto termino, nosotros hicimos un gran trabajo desde la Fundación Sadowski en hacer lo que se llaman proyectos base cero para unir a nuestra gente con los 24 centros que ya tenemos 24 centros de investigación y desarrollo a nivel mundial en la Argentina en lo que es el software. Por ejemplo, encontrar el modelo matemático subyacente para operar con hologramas de manera unívoca es algo que se desarrolló en un centro como Tandil, ¿no? Entonces y que lo usa Samsung. Y nosotros no nos podemos quedarnos con la investigación básica, gastando unos 600 millones de dólares en investigación básica y solo 15 en pasar eso de investigación básica, de prototipo a producto. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un desarrollo tecnológico que tenemos una misión como industria para hacer. Entonces acá la innovación, como dicen los chicos, garpa. De verdad, mucho, no más o menos. Entonces, siempre a nuestras casi 3.500 pymes le decimos que son orgullosamente pymes, porque decimos que de ahí tenemos un criadero de unicornios, esa es la realidad. Así que bueno, muy contentos con eso. Lamentablemente el tiempo, como digo, es tirano, se nos dispararon 70 minutos. Les agradecemos muchísimo a todos los presentes. Les voy a pasar un parroquial. Todos los que se han inscrito en esta jornada, en las 3 o en la de hoy, todos se pueden inscribir para la de mañana, que vamos a tener metodologías ágiles, va a haber CEOs de todo tipo de empresas para poder interactuar, así que los invitamos a que se inscriban, independientemente que no estén inscritos para mañana, así que desde la aplicación o desde acá en los centros de informes. Y por favor, despidamos con un fuerte aplauso a Daniel.